Cambié las clases y justo esta vez. No, pero yo no puedo la semana que viene. Hubiese preferido la siguiente porque es un tema de alto riesgo, entonces estaría bueno que estén un poco más empapados, pero bueno, la pasamos para ver. Bueno, entonces, no sé si se quieren acercar un poco más, porque va a haber algunas cosas y algunos gráficos que por ahí van a necesitar ver mejor. Soy la doctora Camil, estoy a cargo de diabetes, embarazo y trombofilia acá en el Larry Beach, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en el embarazo normal? El embarazo normal es un estado diabetógeno, ¿sí? Donde hay un montón de sustancias, no solamente la glucemia, sino un montón de aminoácidos y demás que aumentan las concentraciones en sangre materna. ¿Para qué? Por transporte activo, pasen a través de la placenta y poder nutrir al bebé. Así que fisiológicamente hay muchos cambios, el aumento del colesterol en la madre y todo, son cambios transitorios que van a ayudar a la síntesis también de hormonas a nivel fetal. Entonces todos esos cambios tienen que ver con eso. Y en cuanto a la glucemia, decimos que es un estado diabetógeno donde tendemos la madre a tener un aumento de la concentración de glucosa en sangre, que también está caracterizado por un aumento de la resistencia periférica a la insulina, sobre todo a partir de la segunda mitad del embarazo. ¿Ustedes cursaron gineco? Sí. ¿Se acuerdan del síndrome ovario poliquístico? Sí. Resistencia a la insulina, ¿no? Pacientes de alto peso, ¿verdad? O sea, con glucemias elevadas, mayor depósito de grasa abdominal. Bueno, acuérdense un poco de esto. ¿Qué pasa en el embarazo? Tenemos resistencia a la insulina también. ¿Cuándo? A partir de la mitad en adelante, con mayor preponderancia hacia el segundo y tercer trimestre, ¿sí? Entonces, esto también, esta resistencia a la insulina es consecuencia de hormonas que se secretan en la placenta, como el lactógeno placentario, tenemos la progesterona, la prolactina y los estrógenos, ¿sí? Y también debido a un aumento de la adiposidad materna. Entonces tenemos este factor de resistencia a la insulina. ¿Qué hace la resistencia a la insulina? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Se lo acuerdan? Sensibiliza los receptores de glúcidos. Ustedes también, arranquen, no pasa nada. O sea, ¿para qué se necesita? La insulina lo que va a hacer es que se capte la glucosa del torrente sanguíneo y sea captado a nivel intracelular a través de receptores, ¿verdad? Si tenemos una resistencia a la acción de la insulina, entonces esa glucosa no va a ser captada al torrente sanguíneo al intracelular y aumenta la concentración plasmática, ¿ok? Ese es el resultado final. Bien, normalmente las células beta del páncreas, para compensar esta resistencia a la insulina, secretan más insulina, ¿sí? Aumentan la secreción pancreática y en general ese mecanismo hace que los valores sean normales. Pero hay pacientes donde ya tienen una resistencia previa que no puede ser compensada con la secreción pancreática y van a tener los niveles elevados de glucemia y son las que van a desarrollar la diabetes en el embarazo, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces, la diabetes gestacional resulta en un inadecuado aporte de insulina endógena, ¿sí? Para alcanzar la demanda de los tejidos. Entonces lo que vamos a tener es el aumento subsecuente de la glucemia circulante. Entonces, tenemos que también puede ser el déficit de la función pancreática en estas pacientes ser causa de que la glucemia siga muy elevada porque no alcanza la secreción pancreática a contrarrestar esa insulina resistencia por las hormonas placentarias. La prevalencia en nuestro medio de esta patología, la diabetes gestacional, es un 4 o un 10% de los embarazos, ¿sí? Y la morbilidad fetal incluye, al feto no le va a contagiar la diabetes a la madre, pero sí van a ser de mayor peso, eso se llama macrosomía, cuando tienen un peso mayor a 4 kilos o cuando su percentilo de crecimiento es mayor a 90, ¿sí? Entonces, ¿qué puede traer la macrosomía? Riesgo de trauma intraparto, y ese trauma tiene diferentes grados. Puede ser una distosia de hombros, que es la complicación para extracción de hombros pero que no tenga ninguna lesión. La lesión del plexo braquial es una consecuencia mucho más grave, donde van a tener problemas para la movilidad y muchas veces tienen que hacer kinesiología, ¿sí?
Y hipoglucemia neonatal, que puede ser grave, porque estos fetos se van a acostumbrar a un microambiente de altas glucemias en las madres diabéticas, y cuando nacen ya no tienen ese microambiente, están solamente con su propio organismo. Entonces suele haber, y es muy importante a las 2 horas de nacimiento, el chequeo de la glucemia en ese bebé, porque puede tener hipoglucemia neonatal, que puede ser grave si no es detectada. Bueno, entonces, clasificación. Tenemos 2 opciones: que tengo una paciente embarazada que ya es diabética y tiene una diabetes pregestacional, que puede ser tipo 1 o tipo 2, esa no es la clase de hoy, ¿sí? O puede ser una paciente que no tiene patología previa y durante el embarazo desarrolla una diabetes gestacional, por eso es la que se diagnostica durante la gestación, ¿sí? Bien, entonces, definición de diabetes gestacional es la alteración de la tolerancia a la glucosa, que es de severidad variable, que comienza o reconocida por primera vez durante la gestación. Entonces, intolerancia a la glucosa, que es reconocida por primera vez en la gestación, puede ser diferentes grados de complicación. Bien, ¿cómo se diagnostica? Hay 2 opciones de diagnosticar una diabetes en el embarazo. Una opción es a través de 2 glucemias en ayunas alteradas, con un valor mayor o igual a 100. El ayuno siempre debe ser de 8 horas, con una dieta libre de hidratos de carbono los 3 primeros días previos, ¿sí? Entonces, 2 o más glucemias en ayunas iguales o superiores a 100 miligramos por decilitro, asegurando un ayuno de 8 horas. Si yo recibo en la rutina de laboratorio, de la rutina de control prenatal, una glucemia alterada como esta, lo que voy a hacer es hacer dentro de los 7 días una nueva glucemia con 8 horas de ayuno y con los 3 días de dieta libre de hidratos de carbono, ¿sí? Esa es una opción. A esa paciente yo digo ya tiene diabetes gestacional. La otra opción es con la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que se hace con 75 gramos de glucosa, y tiene 2 valores esa curva, basal y a los 120 minutos. Los valores de corte es 100 y 140. Aquellas pacientes que tienen en la PTOG, aunque sea un valor alterado, se hace diagnóstico, ¿sí? Valores de corte igual o más a 100 en ayunas, o igual o más a 140 a las 2 horas. Un valor alterado hace diagnóstico, ¿sí? ¿Cuándo se suele hacer esta curva? En general dijimos que la insulina resistencia empieza en el segundo trimestre, entonces por lo general se hace la primera curva entre la semana 24 y 28, y aquellas pacientes, si la tienen normal, pero tienen factores de riesgo para desarrollar una diabetes, se suele pedir entre la semana 30 a 33. Se vuelve a repetir en las que tienen factores de riesgo. Se le hace a todas las pacientes la curva, ¿sí? Bien, ¿cuáles son factores de riesgo para pacientes que podrían desarrollar diabetes en el embarazo? Con lo cual hay que tenerlos presentes para qué paciente hay que volver a repetirle la curva para que no se nos escape. Dijimos que la insulinoresistencia es en aumento, ¿sí? Bien, en aquellas pacientes con una edad materna mayor o igual a 30, con un índice de masa corporal mayor a 25, con una historia familiar de diabetes en familiares de primer grado, cuando han tenido hijos con un percentilo mayor al 90 de peso, mayor a 4 kilos, cuando hayan tenido diabetes gestacional en embarazos anteriores, ¿sí? Antecedentes personales de síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Porque tienen insulinoresistencia basal, cuando tienen una muerte perinatal inexplicada, fetos muertos intraútero de causa inexplicable, no han tenido malformaciones, no han tenido desprendimiento de placenta, digamos, se han descartado otras causas. Hay grupos étnicos de alta prevalencia, latinoamericanos, asiáticos y afroamericanos, ¿sí? Así que tenemos todo el mundo. Cuando han tenido una ganancia de peso excesiva durante el embarazo, y en aquellas pacientes con embarazo múltiple. Hicimos el diagnóstico, ¿no? Entonces,
esta paciente la vamos a citar al consultorio especializado de diabetes, donde le vamos a dar una educación diabetológica, dándole un plan de alimentación, estimulando el ejercicio físico sin impacto, ¿sí? Y en aquellas pacientes donde el plan de alimentación no lleva a los objetivos glucémicos de mejorar el perfil glucémico, vamos a indicarle un tratamiento con insulina, ¿sí? Cuando la dieta no alcanza. En general, nosotros, en aquellas pacientes que tienen diabetes gestacional, la solemos clasificar según la severidad de la hiperglucemia en una clasificación que se llama clasificación de Frenkel, pero nos permite establecer qué pacientes son más de riesgo y cuáles no dentro de las diabéticas gestacionales. Entonces, la paciente, las categorías es A1, A2 y B1. La paciente que tiene una diabetes gestacional A1 solo tiene alterada en la curva la postprandial. La glucemia en ayunas la tiene normal y solamente tiene alterado el valor mayor o igual a 140. Son las que se comportan más leve, que responden mejor a la dieta, ¿sí? Porque la severidad de la diabetes está más relacionada con la hiperglucemia en ayunas. Acuérdense, hiperglucemia en ayunas son pacientes que van a desarrollar mayor riesgo de complicaciones, de tratamiento con insulina, de un seguimiento más de alto riesgo. Las A2 y las B1 son las que tienen hiperglucemia en ayunas. Ahora, la A2, la glucemia en ayunas es entre 100 y 129. Y la B1 es la que tiene glucemias en ayunas mayores o iguales a 130. Estamos hablando de valores muy altos, ¿sí? Bien, acá van a ver que dice 105, yo dije 100. Cuando este señor hizo la clasificación hace muchísimos años, el diagnóstico de diabetes se hacía con 105 y a lo largo de los años ese valor se fue bajando. Pero bueno, a nosotros nos sirve de referencia, pero usamos el 100. ¿Está? Bien, entonces viene la paciente con su curva o con sus dos glucemias alteradas, entonces yo ahí digo, es una 1, es una 2, es una B1, les doy la dieta a todas y espero por lo menos 7 días con su dieta empezar a hacerle perfiles glucémicos con reflectómetro. Hicieron clínica, nutrición, usaron algo de eso. ¿Saben qué es un reflectómetro? Es un aparato que mide glucemia con una gota de sangre capilar, ¿sí? Tiene una tira reactiva que con la gota mide la glucemia en ese momento, ¿sí? Eso es un reflectómetro, es algo que las pacientes lo pueden hacer en su domicilio o es lo que hacemos acá. Ese aparatito que mide sangre capilar solo se usa para el control con la dieta, la glucemia baja, pero no se usa para diagnóstico. Para diagnóstico se usa la glucemia plasmática, en sangre plasmática, no la capilar, porque eso le hace una diferencia, ¿sí? Entonces es mucho más fidedigna. No vamos a estar sacándole 3 veces al día glucemias plasmáticas a la paciente, es muy agresivo. Hacemos la capilar, es un poquito menos específica que la plasmática, pero te da una idea, ¿sí? Entonces, nosotros lo que le damos es el plan de alimentación, como les dije, y le vamos citando. Acá en este hospital es uno de los lugares donde tiene un servicio organizado en diabetes, donde tenemos lo que se llama hospital de día. Justo hoy es uno de esos días, martes y jueves, las pacientes son citadas acá en ayunas, le medimos la glucemia en ayunas, les damos de desayunar y a las 2 horas le volvemos a controlar la glucemia. Durante esa mañana tienen la consulta con el especialista, les damos charlas de nutrición y hacemos los estudios complementarios que necesitamos, ecografías, laboratorios, monitoreos y demás. Es una mañana donde también se forman grupos de trabajo, donde vamos cambiando hábitos alimenticios. No es fácil hacer eso, porque son costumbres muy arraigadas, muchas de ellas tienen en su dieta una alta tasa de hidratos de carbono, que son una de las cosas que debemos restringir en una alimentación para una paciente con una diabetes gestacional, ¿sí? Aumentar la fibra y reducir el hidrato de carbono y obviamente sacar el azúcar, ¿sí? Es todo con edulcorante, pero todo eso lleva varias sesiones de la consulta, ¿sí? Para que aprendan otros hábitos de alimentación, sumado a un problema económico, donde los hidratos es la comida más barata, ¿sí? Entonces también es algo que tenemos que darles ideas, que traten de armar sus comidas con alimentos con fibra, pero que no sean tan costosos, digamos. Lidiamos con un medio difícil, a veces digamos, no tienen cognitivamente muchas herramientas, debemos bajar al nivel de la paciente que tenemos adelante, ¿está bien? Bueno, una de las cosas que vemos
y que es importante, y este es un concepto para control prenatal en consultorio general. ¿Cuánto sabemos que tiene que aumentar de peso una embarazada? Dependiendo de con cuánto peso se embaraza, ¿sí? Si se embaraza con sobrepeso, tiene que aumentar cierta cantidad, si se embaraza con bajo peso, otra, y si está obesa, otra, ¿sí? Esto es algo que les va a servir siempre, y en diabetes también lo miramos mucho. Si tengo una paciente con bajo peso, un índice de masa corporal menor o igual a 19.9, le vamos a recomendar que aumente de 12.5 a 18 kilos para la paciente con bajo peso. Para una paciente con normopeso, que es entre 20 y 25 de índice de masa corporal, es de 11 a 12.5. ¿Sí? Siempre decimos alrededor de 11-12 kilos es para un normopeso lo que deberían aumentar. Para el sobrepeso, de 7 a 11 kilos, y para la obesidad, que es un índice de masa corporal mayor a 30, 7 kilos, ¿sí? Entonces yo ya recibo una paciente que, viendo con cuánto inició su embarazo, tengo un índice de masa corporal, sé cuánto de acá en más voy a tener que controlar que aumente el peso. Las pesamos en todas las consultas, y a veces es de semana a semana vamos controlando. En general se estabilizan en el peso al reordenar su dieta, algunas bajan hasta un poquito, pero la idea no es bajar de peso, sino mantenerlo. Bien, el automonitoreo es esto del reflectómetro. Entonces la paciente hace dieta, las que tienen la posibilidad de tener el aparato en su domicilio, no hace falta que vengan tanto al hospital a controlarse la glucemia, lo pueden hacer en casa. Dependiendo si tienen en su curva alto en ayunas, es muy probable que le pidamos más antes de las comidas. Las que eran a 1 y en realidad tenían el postprandial alterado, les pedimos después de las comidas, y vamos, es algo muy dinámico, ¿sí? El automonitoreo significa el control de la glucemia antes o después de las comidas según el perfil de esa paciente. Entonces con cada paciente por ahí hacemos cosas diferentes, ¿sí? Bien, lo ideal es poder tener mínimamente 3 controles por día. A veces no logramos eso y tenemos 3 controles por semana. Bien, con la dieta, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cómo sé qué paciente le tengo que agregar insulina y a qué paciente sigue con dieta porque lo maneja bien? Con esta tabla, fundamental, ¿sí? Las glucemias en ayunas, el objetivo de nuestro control metabólico es que sea menos de 100, ¿sí? Idealmente entre 70 y 90, pero con menos de 100 yo estoy logrando mi objetivo glucémico. A los 120 minutos, a las 2 horas, porque a veces le pedimos postprandiales, ¿sí? A las 2 horas post almuerzo, 2 horas post cena, que sea menos de 120 miligramos por decilitro. Que no tengan cetonuria positiva en una orina al azar, ¿sí? O sea, que sea negativa, se le pide en una orina de control o en aquellos pacientes con glucemias mayores a 200, ¿no? Que la hemoglobina glicosilada sea menor a 6,5%, ¿sí? Es un valor que me permite ver glucemias previas. Está muy relacionada a la hemoglobina, por eso se llama hemoglobina glicosilada. En pacientes anémicas que tengo baja hemoglobina, este valor puede darme hemoglobina glicosilada normal, y que no sea real. O sea, en pacientes anémicas no es un valor a tener en cuenta, ¿está bien? Porque por ahí me da un valor normal, pero está interfiriendo la anemia en ese valor de hemoglobina glicosilada. Entonces no es un buen parámetro para medir glucemias en pacientes anémicas. ¿Tengo otro valor que no tiene interferencia? Sí, es la fructosamina, que tiene que ser menor a 280 milimoles por litro. Que no haya hipoglucemias. Si inducimos hipoglucemias menores a 60 podemos causar una muerte fetal intraútero, ¿sí? Y que tengamos una ganancia ponderal de aumento de peso adecuada. Bien, ¿a quién le voy a dar insulina? A todas estas pacientes que no cumplieron los objetivos glucémicos. Ahora, yo soy muy estricta, digo, si la primera semana no lo cumplieron, insulina, y ahí tengo que tener la entrevista, ver si la paciente está combinando bien los alimentos, si los hidratos de carbono que está comiendo son los adecuados, porque por ahí, uy no doctora, ayer me tenté y me comí medio alfajor. Esa paciente, digo, no, ella tuvo un valor alterado porque salió de la dieta, entonces le doy una chance más. Que no haga ayunos prolongados. Nuestras dietas tienen 4 comidas principales y 2 colaciones, a mitad de mañana y antes de irse a dormir. Tengo que evitar ayunos de más de 8 horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza un mecanismo compensatorio de neoglucogénesis, donde el organismo sensa disminución de glucosa circulante y desde el hígado empieza con la síntesis de ácidos grasos para llevar glucosa al torrente sanguíneo. Ahora, no es una hiperglucemia, es un mecanismo compensador porque se estaba cerca de una hipoglucemia. O sea, todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta
antes de indicar un tratamiento, porque lo peor que podemos hacer es inducir con medicación una hipoglucemia por el riesgo del feto, ¿sí? Entonces hay que tomarse el tiempo de saber si la paciente cumple con la dieta. Siempre le decimos una anamnesis alimentaria. La anamnesis alimentaria es preguntar, te dio alto hoy a la mañana, decime tu comida anterior. ¿Qué cenaste? ¿A qué hora cenaste? Entonces ahí vemos carga de hidratos, horas de ayuno, y a veces modificando esas cosas controlan bien y no tenemos que llevar a la insulina. Bueno, es apasionante, pero es intenso, ¿sí? Bien, entonces, tenemos, ¿a quién le damos insulina? En las pacientes A1 y A2, que dentro de todo no tenían hiperglucemia en ayunas o las tenían más leve, que no alcanzan los objetivos glucémicos que dijimos, ¿sí? Por lo menos cuando tenemos la certeza que hizo durante 7 días la dieta, cumplió con el ayuno y realmente tiene el 80% mal de los controles, a esa paciente le doy insulina. Con el 80% mal de los controles, no con un control mal. Con un control mal le ajusto cosas de alimentación, pero si yo tengo el 80% de todas sus glucemias en ayunas alteradas, a esa paciente le tengo que poner insulina, ¿sí? Bien, a las pacientes B1, ¿se acuerdan? Que las B1 son las que tienen glucemias mayores o iguales a 130, ¿sí? B1 es la hiperglucemia en ayunas más grave, ¿sí? Entonces, fuera del embarazo, a cualquier paciente que tiene una glucemia en ayunas mayor a 126 se hace el diagnóstico de diabetes tipo 2. Entonces, fíjense los valores que estamos manejando ahora, con 130 en el embarazo, le digo gestacional porque la diagnostiqué en el embarazo, pero son pacientes que tienen niveles muy altos. Esa paciente empieza con dieta y con controles de insulina ya, ¿ok? Algunas pueden mejorarlo sustancialmente, pero la mayoría va a necesitar la insulina, así que empezamos con dosis bajas, ¿sí? Generalmente empezamos con 0,1 a 0,2 unidades kilo día, ¿sí? Y se va modificando según los valores, porque el objetivo glucémico siempre es el mismo, menos de 100, menos de 120, ¿sí? Entonces, insulina regular. y usamos insulina humana, ¿sí? Y tenemos dos, de corta duración, que actúa rápido, ¿sí? O de una acción más prolongada, ¿sí? Tenemos NPH, que es más prolongada, ¿sí? O las más nuevas se llaman análogos, que producen menos hipoglucemia, son muy buenos, son más caros, no siempre tenemos eso, y si no las de corta duración, que es la regular, la corriente, o los análogos de la corriente, que es la aspartica, que son los que producen menos hipoglucemia, ¿sí? Entonces, es muy probable que en un sistema basal, en una paciente que, imagínense, le estamos enseñando a comer, cuando decimos que se tienen que pinchar y ponerse insulina, abren los ojos, algunas salen corriendo, ¿viste? Todo como... y entrenarlas a manejar cosas así, que no están acostumbradas. Entonces, empezamos con dosis baja, probablemente con la NPH, de media a larga duración, y según lo que tenga alto la colocamos. Esta de media duración va a actuar más o menos alrededor de las 6-8 horas, ¿sí? Hasta las 10 horas. Entonces, si tiene alto en ayunas, la NPH se la pongo a la noche para que haga efecto a la mañana. Si tiene alto antes de la merienda, se la voy a poner a la mañana, ¿sí? Entonces, según el horario, esas de más larga duración las voy viendo. Ahora, cuando a veces no me alcanza, aparte, por ejemplo, tienen mucha cantidad de dosis basal, ¿viste? Entonces digo, bueno, ¿sabes qué? Le tengo que corregir antes de comer, porque yo ya le di, tiene mucha NPH en la noche, no le quiero seguir aumentando, y sin embargo la mañana me sigue dando elevada. Yo sé que si ella desayuna estando elevado, se va a elevar más. Entonces, tal vez a esa paciente, esto es muy artesanal, no hay recetas, porque no todas responden. Esto nadie se lo va a contar en examen, esto es muy fino. Pero a esa paciente que tiene alto en ayunas y me cuesta bajarle con la de media larga duración, lo que hago antes de las comidas, si se midió y ya le da 100 o más, tengo una tablita que le digo cuántas unidades se pone según lo que le dé en ese momento. Entonces le doy la rápida. La rápida actúa dentro de la hora, 2 horas, porque yo sé que ella va a comer y encima eso va a subir más. Entonces trato de disminuir el impacto de la ingesta, ¿sí? Tengo una duda con la de la clasificación. A1, que sería la de la curva. No, La de que es postprandial. bien, ese es el error. Yo tengo una forma de diagnóstico. 2 glucemias alteradas o la curva. Ahí hago el diagnóstico de las que es diabética. Después, Okay. para tratarlas, yo las categorizo en esta clasificación
donde yo ya sé que la A1 es la más leve y la A2 y B1 son más complejas porque tienen hiperglucemia en ayunas, siendo la B1 la más compleja porque tiene muy alta. Pero es como para encarar el tratamiento, separen, una cosa es diagnóstico y otra cosa es cómo encaro un tratamiento y ya sé cuál va a requerir más seguimiento que otra, ¿sí? Sí, igual, si es alguien, no sé, de 8 semanas, yo le hago, considero que es diabetes previa, pregestacional o también es gestacional. La verdad, por eso te digo, la definición hace que nosotros lo hagamos sí o sí como diabetes gestacional. Igual, me falta el final de la historia, porque no me quiero adelantar tanto, pero te lo contesto en un rato, si no te voy a mezclar mucho. Bueno, el control obstétrico, ¿qué hago con estas pacientes? La A1 es la más leve, la hemoglucemia en ayunas. La veo que tiene dieta y no tiene ni hipertensión, no hay macrosomía, no tiene ninguna patología asociada. La veo cada 15 días hasta la semana 36. Piensen que el control prenatal es una vez al mes. Esto es un embarazo de alto riesgo, la veo cada 15 días. Y a partir de la 36 la veo todas las semanas, ¿sí? La A2 o la B1, o la que ya tiene insulina, la veo cada 15 hasta la semana 32 y después la veo en forma semanal. Más aún el control. ¿Esa cuál es? Las A2B1 o la que tenga insulina. Laboratorio. Rutina normal del control prenatal del primer y tercer trimestre. Nosotros hacemos un control con serologías en el segundo por la alta incidencia de enfermedades de transmisión sexual. Urocultivo trimestral, ¿sí? Hemoglobina glicosilada cada 6 semanas. Fructosamina inicial y cada 3 semanas. Hacemos una por trimestre porque no tenemos tantos insumos y está bien, ¿sí? Glicosilada y fructosamina si es trimestral está bien, esto es el ideal, después es lo posible, ¿sí? Bien, proteinuria de 24 horas, porque hay mucha asociación con hipertensión, preeclampsia, son pacientes en general con sobrepeso, pues tienen mucha asociación el sobrepeso con la presión alta. Así que proteinuria trimestral, perfil tiroideo, TSH, T4 libre y TPO, por lo menos uno en el embarazo completo tiene que tener, ¿sí? Bueno, y las glucemias, cada vez que tengo un laboratorio, pedir glucemia, ¿por qué? Porque acuérdense que hay una diferencia entre el capilar y el plasmático, y mucho más específico el plasmático. Se le va a pedir electrocardiograma y evaluación cardiológica como estaba embarazada. Un estudio del corazoncito del bebé que se llama ecocardiograma fetal, es una ecografía para ver la función y las paredes y si hay malformaciones cardíacas en el feto. En pacientes con hiperglucemias elevadas en el primer trimestre, periodo de organogénesis, puede haber malformaciones cardíacas. O puede haber también hipertrofia a nivel del septum interventricular asociada a hiperglucemias que pueden alterar la motilidad del ventrículo. Se controlan y habitualmente terminan siendo transitorias, ¿sí? Pero esas dos cosas es las que nos quedamos en los ecocardios. Cuando se piden a partir de la semana 20 el ecocardio fetal, en aquellas que tienen insulina o glucemias muy altas, es conveniente repetirlo en el tercer trimestre. Bueno, fondo de ojo solamente se lo pido a una paciente con diabetes que es hipertensa crónica. El fondo de ojo es uno de los lugares de órgano blanco para ver enfermedad a largo plazo, ¿sí? Pero no la gestacional sin hipertensión crónica. Evaluación odontológica como cualquier embarazada. ¿Qué hacemos para salud fetal? Control con ecografía, que me permite ver crecimiento fetal, si tengo un macrosómico o no. Valoración de líquido amniótico. Hiperglucemia muchas veces está asociada a un aumento del líquido amniótico por hidramnios, ¿sí? Y descartar malformaciones fetales, ¿no? La hacemos una vez al mes, mensual. Piensen que en un embarazo de bajo riesgo se hacen 3 ecografías en todo el embarazo, en esto es mensual. Y esto no vieron nada, ¿no? El monitoreo fetal, ¿saben lo que es? Yo fui ayer a mi Bueno, es como si fuese se inscribe en un papel, parece un electrocardiograma, la actividad uterina, a ver si hay contracciones, y la frecuencia cardíaca fetal, que da un cierto dibujo que según ese dibujo, igual que el electro, está bien o no está bien, digamos, una cosa así. Es una forma de ver salud fetal, el monitoreo, ¿sí? Y a veces hay otros estudios como el Doppler, que el Doppler obstétrico ve la
la circulación desde la madre a la placenta y en el feto para ver si todo está correcto o tenemos alguna restricción en el crecimiento, o la paciente es hipertensa, entonces el flujo sanguíneo hacia el feto está alterado. Entonces, a la paciente diabética que no es hipertensa nunca le voy a pedir un Doppler. El Doppler sirve solo para hipertensión o para fetos con retardo de crecimiento, que tengo que ver cómo son sus flujos de sangre desde la madre al feto. Entonces, el Doppler es una herramienta de vitalidad fetal que se usa en ciertos casos, pacientes hipertensas, pacientes que tienen un retardo de crecimiento, y obviamente hay mucha asociación de diabetes con hipertensión, así que cuando se me suman las dos, a esa paciente se lo voy a pedir. O también cuando el líquido está disminuido en oligoamnios. ¿Sí? Bueno. Una pregunta. ¿El monitoreo fetal cuándo comienza? ¿En la estancia diagnóstico? No, hacemos en pacientes que tienen dieta y no tienen ninguna asociación a partir de la semana 36 en forma semanal. En pacientes que tienen tratamiento con insulina a partir de la semana 32 en forma semanal. ¿Sí? Bueno, esto solamente para decirles que si tengo alguna posibilidad de un nacimiento pretérmino, hay un tratamiento que se da para maduración pulmonar que se llama maduración pulmonar fetal, ¿sí? Los corticoides. Los corticoides son hiperglucemiantes, con lo cual en una paciente diabética me va a operar su estado basal. Pacientes no diabéticas, la maduración pulmonar, que es inyectable, es una inyección que cada 24 horas son 2 más. Durante 2 días, con una inyección cada 24 horas, es ambulatorio. Una paciente diabética, por el efecto hiperglucemiante, debo internarla y debo hacer un control glucémico internado a esa paciente, ¿sí? Esa es la gran diferencia con una paciente no diabética. Y por otro lado, si se lo voy a colocar a una paciente diabética, tengo que tener la certeza que el nacimiento va a ser prematuro. No se lo doy por las dudas. A veces, en las otras pacientes, tenés la sospecha y ante la duda, porque a veces la obstetricia no te da tiempo con un parto pretérmino, que de repente está tranquilo y de repente se desencadena. Si no le diste el corticoide, perdiste una oportunidad. Cuando es una paciente diabética hay que pensarlo 2 veces. ¿Cuándo se hace el ciclo del corticoide? Entre la semana 24 y 34, un solo ciclo, y hay que tener mucha certeza en la diabética de que realmente vaya a ser un embarazo prematuro dentro de los primeros 7 días, ¿ok? ¿Y hay internada? ¿Qué? ¿Hay criterios claros para eso? ¿O es medio que No, con la hay experiencia? en la experiencia te da muchísimo de eso y hay algunos criterios claros, ¿sí? Pero la experiencia también te suma mucho. Muy bien. Bien. Se usa dexametasona o betametasona, esas son las drogas. En cuanto a la uteroinhibición, cuando tengan la clase de parto pretérmino, hay una entidad que es cómo frenamos un parto, que necesitamos un feto que no está viable, mantenerlo intraútero. Entonces hay drogas que permiten eso, que se llaman drogas uteroinhibitorias, que inhiben la actividad uterina, las contracciones, para no adelantar un nacimiento. Bueno, hay algunos que son hiperglucemiantes, son los que no vamos a usar en diabetes. Entonces yo les digo cuáles sí usamos en diabetes para uteroinhibición. Uno de ellos es un bloqueante cálcico que se llama nifedipina, otro es la progesterona y el otro es un antagonista competitivo de los receptores de oxitocina, que es el lactosidano. ¿Cuáles no tengo que dar? Los beta-2 adrenérgicos. Bueno, ¿cuándo finaliza el embarazo? Ustedes saben, en general, no sé si ya se lo dijeron o no, pero un embarazo no nos extendemos más allá de la semana 41. La fecha probable de parto es 40 cuando la calculamos, y nos extendemos 7 días siempre que sea un embarazo de bajo riesgo. No sería el caso de la diabetes, ¿ok? Entonces, en pacientes diabéticas que están en tratamiento solo con dieta, no tienen ninguna asociación a hipertensión, no tengo macrosomía, no tengo insulina, tengo una conducta expectante hasta la semana 40, ¿sí? Para que inicie su trabajo de parto. Y si no, en semana 40 se induce el parto,
si es que no tiene ninguna contraindicación para que sea una inducción. Bien, en pacientes que tienen tratamiento con insulina son pacientes de mayor riesgo. Entonces, yo ya sé que un embarazo a partir de 38 es un embarazo maduro, por más que siempre la madurez pulmonar fetal en estos bebés de madre diabética está enlentecida, ¿sí? Yo voy a programar ese nacimiento entre la semana 38 y 39, pero no me paso a la 30 y más, ¿sí? En las que tienen insulina. En pacientes que tienen un cálculo de peso mayor o igual a 4,5 kilos, les voy a programar una cesárea. La ecografía es un método que tiene hasta un 20% de error en el cálculo de peso fetal, ¿sí? Puede ser para arriba o para abajo. Entonces, si vos estás ante una situación de un trabajo de parto con una distosia de hombro, lo que ocurre es que el bebé saca la cabeza, pero no puede sacar los hombros. Y si no puedes desimpactar esos hombros, se va a morir el canal del parto. Entonces, la distosia de hombros es una situación límite que según, no diga límite, no está bien ese término, es una situación de altísimo riesgo para la salud fetal, ¿sí? Puede ser una distosia leve, que con algunas maniobras los hombros se desimpactan y nace. Ahora, si es una distosia grave, puede comprometer la vida del feto. Para indicar que una paciente puede tener un parto vaginal, tenemos que estar muy seguros de que no vaya a ser una distosia. Ahora, ¿cuál es el tema? Es muy difícil pronosticar qué paciente va a ser una distosia y cuál no, ¿sí? Es muy difícil. Y una vez que estás en el juego, no tenés vuelta atrás. Entonces, cuando tenés sospechas de embarazos de alto peso, según la contextura de la paciente y todo, tal vez es mejor programar una cesárea, es un nacimiento más seguro, donde evitar las lesiones en el feto, el trauma intraparto, yo se los nombré al principio, ¿sí? Que puede ser lesión del preso braquial o comprometer la vida fetal. Bien. En los demás casos sí se podría intentar una vaginal. Claro, con pacientes que tienen un peso fetal normal, que no tienen macrosomía, esas son las que estás un poco más tranquilo. Igual ha habido casos de distosias leves en pacientes no diabéticas en un parto y que tenés que tratar de resolverla. Pero la verdad es una de las peores situaciones que puede vivir una obstetra. Bien, nació el bebé, la paciente deja la dieta, deja la insulina, deja todo. ¿Por qué? Porque vamos a tener, ya salió la placenta y demás, y en esos días del puerperio ya no voy a tener el impacto de las hormonas placentarias. Entonces tengo que ver cómo se comporta esa paciente. Mientras está internada, le vamos a hacer los controles de glucemia y la mayoría va a mejorar los perfiles, ¿sí? Entonces, ponemos dieta libre y vemos cómo se comporta con controles glucémicos en la sangre, ¿sí? Bien. Entonces, si tuvo buenos controles glucémicos y tiene su glucemia menos de 100, esa paciente se va a ir a la casa con dieta normal. Obviamente la que tiene sobrepeso siempre le vamos a decir que se cuide, pero la vamos a citar a la 6ª semana postparto a todas las pacientes para hacer la reclasificación, porque hay un porcentaje de pacientes que van a quedar con una tendencia a ser diabéticas en el futuro si no cambian sus hábitos de alimentación y de actividad física. Y ahí viene esto que vos me preguntabas antes. Entonces, a la 6ª semana postparto le voy a hacer la curva, la misma curva de diagnóstico, le vuelvo a hacer. Y ahí voy a ver a aquella paciente que en esa curva de reclasificación los valores son menores, igual que la de diagnóstico, a 100 y a 140, es una paciente que le dio una reclasificación normal, que no tiene riesgo de diabetes postparto. Aquella paciente que en ayunas me da 100 a 125, es una paciente que tiene una intolerancia a los hidratos de carbono o una prediabetes. La voy a mandar al endocrinólogo diabetólogo, porque si esa paciente cambiando hábitos puede evitar la diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces es un momento para captar población de riesgo. Si en esa curva, en vez de tener alterada la glucemia en ayunas, tiene la postprandial entre 140 y 199, es una intolerancia a los hidratos de carbono por alteración de la postprandial y la mando al endocrinólogo diabetólogo. Ahora, si en la curva me da en ayunas 126, ¿se acuerdan que les dije que era el valor diagnóstico de una diabetes? Esa paciente ya es diabética y sí urgente al endocrinólogo diabetólogo.
Y si a las 2 horas le da mayor o igual a 200, es diagnóstico de diabetes. Tienen que tener muy claros estos valores. ¿Cuándo hago un diagnóstico de una reclasificación normal? Cuando es menor a 100, 140. ¿Cuándo es una intolerancia a los hidratos de carbono o prediabetes? Cuando en ayunas es entre 100 y 125 y o a las 2 horas entre 140 y 191. Es una prediabetes que necesita ser tratada. ¿Y cuándo es un diagnóstico de una paciente que queda diabética postparto o era una diabética previa que nunca fue captada y la captamos por primera vez en el embarazo? No me queda esa duda, pero bueno, queda diabética post cuando es mayor o igual a 126, mayor o igual a 200. ¿Sí? Bueno, entonces, la incidencia de diabetes postparto, intolerancia a los hidratos de carbono y anormalidades lipídicas es más elevada en pacientes que requirieron insulina en el embarazo. ¿Por qué? Porque tenían hiperglucemias mucho más severas, ¿sí? Y esto es un concepto importante, que la diabetes gestacional es una gran oportunidad para el estudio de una diabetes evolutiva y para implementar estrategias de prevención en los años futuros. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que solo acuden al hospital durante el embarazo y después no tienen adherencia a controles. Entonces, es oportunidad de captar población de riesgo. Teniendo esta cosa más integral, yo porque hago dentro de la obstetricia, me aboqué a algo que es muy metabólico, que habla, no es solamente el parto, te hiciste, tuvo el bebé, chao, un obstetra es un médico de cabecera, un ginecólogo es el médico de cabecera de una paciente, ¿sí? Así funciona la medicina actual y lo que uno hace en su trabajo diario. Yo trabajo en el hospital privado y yo termino siendo la médica de cabecera. Obviamente que no soy una especialista en clínica médica, pero puedo orientar y puedo saber cuándo intervenir y cuándo saber derivar, ¿ok? Pero ustedes, si siguen esta especialidad, serían el médico de cabecera de la mujer. Ese es el concepto. Muy bien. Mucha suerte. Terminamos. Doctora, ¿qué días podemos entonces venir a...? ¿En qué horario? Martes y jueves, durante la mañana, alrededor de las 8:30, 9, hasta las 11:30, 12, estamos. ¿Está buscando usted? Sí, está el consultorio de diabetes, está acá arriba. Les muestro también que es interesante el hospital de día, cómo trabaja la enfermera con las pacientes, cómo le controlamos, cómo hablamos de la dieta. O sea, la verdad que es un servicio especializado que no está en muchos hospitales y que durante muchos años ha funcionado muy bien, y me toca a mí estar ahora al frente, pero ha empezado gente mucho más brillante que yo con todo esto, así que continuar con ese trabajo. ¿Y de a cuánto podríamos venir? Y traten de, mira, en realidad si vienen dos, lo que podemos hacer es que estén un rato mirando pacientes conmigo y el otro en hospital de día que está haciendo la enfermera, y también ustedes, cómo se hace. Hay cosas técnicas que hasta que no lo ves y que lo hacen y te lo enseñan, viste, uno está mucho con los libros, después es medio torpe al principio, pero todo se aprende y eso está bueno. Entonces si vienen dos, podemos alternar, viste, que estén un poquito en hospital de día, después vienen. También se hacen monitoreo, o sea, hay cosas que pueden ver en el mismo momento. Bueno. Muchísimas Gracias. No, por favor. ¿Quién es? De nada. Gracias.